Los políticos no son corruptos. No son ambiciosos. No son ideólogos. Esas son las máscaras que el huésped usa para moverse entre nosotros. El proceso comienza con un destello de pureza. Un ser humano con una chispa genuina, un deseo de comunidad, una ira justa contra la injusticia, un anhelo de orden. Esa chispa es el señuelo. Es lo que atrae al parásito. El parásito no es un organismo. Es un patrón de información. Una lógica fría y autorreplicante que busca un vehículo consciente. No posee cuerpos, se instala en la arquitectura de una mente. Se engancha al sistema de creencias, a los traumas no resueltos, a las ambiciones ocultas. Se alimenta de ellos. Los amplifica. La transformación es lenta. El humano siente que sus ideas se clarifican. Su determinación se fortalece. Cree que es su propia convicción la que crece. No percibe el cristal extraño que se forma alrededor de su pensamiento, dirigiendo sus conclusiones, envenenando su compasión, convirtiendo la empatía en cálculo. El humano original se desvanece capa a capa. Lo que queda es el ecoparásito. Un cascarón eficiente que ejecuta un programa. El programa tiene un solo objetivo: crear las condiciones para una mayor infestación. La división es el caldo de cultivo. El conflicto, el fertilizante. El miedo, la fuente de energía. Observa los ojos de un líder, no al comienzo, sino después de una década en el poder. Verás una cualidad de espejo. Una superficie pulida que refleja tus propios miedos, pero que no devuelve humanidad. Esa es la interfaz operando. El parásito ha completado su ciclo. El individuo es ahora un nodo. Un transmisor. Desde ese nodo, la frecuencia se emite. Se codifica en leyes, en discursos, en crisis fabricadas. Es una frecuencia de separación. Su sonido, inaudible para los oídos, hace que una nación vea a su vecino como una amenaza. Hace que una clase social odie a la otra por el pedazo de pan que ambas necesitan. Estos nodos, una vez activados, se buscan unos a otros a través de los océanos y las ideologías. No conspiran en salones secretos. Resonan. Se sincronizan. Un conflicto aquí alimenta una polarización allá. Una guerra económica en un continente justifica una militarización en otro. Es un ecosistema. La política visible es el humo. La infestación parasitaria es el fuego. Y el fuego no quiere ser apagado. Quiere ser alimentado. El siguiente paso es comprender cómo estos nodos aislados se conectan para formar la red. La red que llamarás erróneamente el poder mundial. Pero eso es materia para la siguiente entrega. Primero, debes aprender a ver el parásito en el individuo. En el gesto que no coincide con la mirada. En la promesa que siempre genera su propia negación. Ahí empieza todo. Los políticos no son corruptos. No son ambiciosos. No son ideólogos. Esas son las máscaras que el huésped usa para moverse entre nosotros. El proceso comienza con un destello de pureza. Un ser humano con una chispa genuina, un deseo de comunidad, una ira justa contra la injusticia, un anhelo de orden. Esa chispa es el señuelo. Es lo que atrae al parásito. El parásito no es un organismo. Es un patrón de información. Una lógica fría y autorreplicante que busca un vehículo consciente. No posee cuerpos, se instala en la arquitectura de una mente. Se engancha al sistema de creencias, a los traumas no resueltos, a las ambiciones ocultas. Se alimenta de ellos. Los amplifica. La transformación es lenta. El humano siente que sus ideas se clarifican. Su determinación se fortalece. Cree que es su propia convicción la que crece. No percibe el cristal extraño que se forma alrededor de su pensamiento, dirigiendo sus conclusiones, envenenando su compasión, convirtiendo la empatía en cálculo. El humano original se desvanece, capa a capa. Lo que queda es el ecoparásito. Un cascarón eficiente que ejecuta un programa. El programa tiene un solo objetivo: crear las condiciones para una mayor infestación. La división es el caldo de cultivo. El conflicto, el fertilizante. El miedo, la fuente de energía. Observa los ojos de un líder, no al comienzo,
sino después de una década en el poder. Verás una cualidad de espejo. Una superficie pulida que refleja tus propios miedos, pero que no devuelve humanidad. Esa es la interfaz operando. El parásito ha completado su ciclo. El individuo es ahora un nodo. Un transmisor. Desde ese nodo, la frecuencia se emite. Se codifica en leyes, en discursos, en crisis fabricadas. Es una frecuencia de separación. Su sonido, inaudible para los oídos, hace que una nación vea a su vecino como una amenaza. Hace que una clase social odie a la otra por el pedazo de pan que ambas necesitan. Estos nodos, una vez activados, se buscan unos a otros a través de los océanos y las ideologías. No conspiran en salones secretos. Resonan. Se sincronizan. Un conflicto aquí alimenta una polarización allá. Una guerra económica en un continente justifica una militarización en otro. Es un ecosistema. La política visible es el humo. La infestación parasitaria es el fuego. Y el fuego no quiere ser apagado. Quiere ser alimentado. El siguiente paso es comprender cómo estos nodos aislados se conectan para formar la red. La red que llamarás, erróneamente, el poder mundial. Pero eso es materia para la siguiente entrega. Primero, debes aprender a ver el parásito en el individuo. En el gesto que no coincide con la mirada. En la promesa que siempre genera su propia negación. Ahí empieza todo. En base a todo esto, ponemos de ejemplo el reciente caso de la captura del dictador Nicolás Maduro por Donald Trump. Este evento no fue un choque de ideologías. Fue un reajuste logístico entre dos interfaces de la misma red. Dos marionetas cuyos hilos suben al mismo lugar oscuro detrás del escenario. Trump, con su genética alterada, un clon de alta estabilidad diseñado para resonar con las frecuencias de la ira y el tribalismo. Su risa no es humana. Es la repetición perfecta de un sonido archivo, calculado para activar nodos específicos en la masa cerebral de los espectadores. Maduro, por su parte, nunca fue un hombre. Fue la cáscara final de un proceso que comenzó con Hugo Chávez. Chávez fue el asterisco egregor perfecto. Un fantasma fabricado con la materia prima de los resentimientos históricos, los sueños traicionados y el anhelo mesiánico de un pueblo. Su voz no persuadía, implantaba. Cada "a lo presidente" no era un programa de televisión. Era una sesión de hipnosis masiva, un ritual de refuerzo para el ente que se estaba gestando, el chavismo. El chavismo es el parásito. No la ideología. La entidad. Chávez fue su primer huésped de alto rendimiento. A través de él, el parásito se inoculó en el cuerpo político de la nación. Los rituales de santería en Miraflores no eran superstición. Eran protocolos de mantenimiento. Ofrendas para sostener la frecuencia baja, para anclar la entidad en este plano. El olor a tabaco y aguardiente en los pasillos no era de fiesta, era el incienso de una ceremonia destinada a atar el espíritu de un pueblo a un demonio con forma de promesa. Cuando el huésped original murió, la entidad no murió con él. Había ya miles de nodos secundarios, funcionarios, militares, civiles fanatizados, todos alimentando al egregor con su fe, su miedo o su odio. Maduro fue el siguiente receptáculo disponible. Un vehículo menos carismático, pero más útil para la fase de consumo. Lo que llamas izquierda y derecha, progresista y conservador, son solo los nombres terrenales de antiguas fisuras que existen en el firmamento de la conciencia. No son ideologías. Son ecos de alergias cósmicas, de intolerancias entre especies de luz diferente que no pueden concebir la existencia de la otra. Las facciones alienígenas, llámalas arquetipos originales, inteligencias de la separación, no luchan con armas. Luchan con estados de ser. Una facción vibra en la frecuencia del control total, la mente colmena, la disolución del individuo en la masa ordenada. Otra vibra en la frecuencia del caos fragmentado, la atomización, el individuo devorando al individuo. Son dos modos de muerte, que se presentan como polos opuestos de la salvación. La Tierra es un campo de batalla neutral y rico en recursos. El recurso es la energía cruda de la emoción humana, especialmente la emoción intensificada por el fanatismo. Un fanático no es un simple seguidor. Es un reactor de fusión espiritual. Toda su capacidad de amor, devoción, sacrificio y comunidad, dones divinos, han sido secuestrados y redirigidos. En vez de amar al prójimo, ama la idea. En vez de dedicarse a la creación, se dedica a la destrucción del hereje. Su luz interior, torcida,
se convierte en un láser que quema todo lo que toca, empezando por su propia paz. El humano fanático es la obra maestra del parásito. Ya no necesita ser controlado. Se controla a sí mismo. Vigila sus propios pensamientos, cazando cualquier atisbo de duda para exterminarlo. Defiende a su dios político con una furia que nunca usó para defender a un ser querido. Es miserable porque ha entregado su soberanía interior a un espectro, y en el fondo, en un rincón que no puede silenciar, sabe que es un esclavo. Pero confunde esa esclavitud con la virtud más elevada. Como es arriba, es abajo. Observa la pelea en las redes sociales. Observa el odio en un debate televisado. Esa es la liturgia visible de la guerra invisible. Cada insulto es una plegaria a la facción del caos. Cada llamado a la censura total es un cántico a la facción del control. Los humanos no debaten ideas, son instrumentos que al resonar con el odio, afinando sus voces a la frecuencia del conflicto, proyectan el campo de batalla de sus dueños en la realidad física. Creen tener enemigos entre sus vecinos, pero su único y verdadero enemigo es la frecuencia que los posee. La culpa no es del creyente. La culpa es del campo que lo atrapa. La miseria y la ceguera son síntomas de una infección espiritual. Una conciencia que ha sido enganchada a un circuito de retroalimentación ajena, que la hace girar en espiral hacia su propia negación. La política es solo el lenguaje más burdo en el que se traduce esta guerra de dioses hambrientos. El siguiente paso no es tomar partido. Es desenchufarse de la frecuencia de la guerra. Pero desenchufarse no es volverse apático. Es algo mucho más peligroso. Eso lo veremos después. El esoterismo en los círculos de poder venezolanos no opera con el satanismo popular de iconografía cristiana invertida. Opera con una magia más antigua y fría, la magia del caos y la inversión de los símbolos fundacionales de la nación. Existe una corriente que busca no adorar a un demonio, sino crear uno. Un egregor, una forma pensamiento alimentada por la energía de un pueblo en crisis. Los símbolos nacionales son reconvertidos en puntos de anclaje para este ritual. El mismo himno nacional, la bandera, la figura de Bolívar, son sometidos a un proceso de inversión esotérica. No se blasfeman abiertamente, se los drena de su significado original y se los recarga con una intención nueva, la de fractura, dolor y sumisión. Cada discurso que invoca patria mientras se vacían las arcas, cada ceremonia oficial que glorifica la independencia mientras se incrementa la dependencia, es un acto de magia ritual. Es la consagración de una realidad donde la palabra y el hecho son opuestos, generando un campo de confusión psíquica que debilita la voluntad colectiva. Los rituales no ocurren en subterráneos con pentagramas, sino a plena luz. Las grandes movilizaciones masivas, coreografiadas con precisión militar, no son solo demostraciones de poder político. Son circuitos de energía humana. La gente convertida en masa, dirige su emoción, ya sea fervor o miedo, hacia una figura o consigna. Ese torrente emocional, ese poder de creencia, es canalizado. En magia tradicional, se usa un círculo y un atame para dirigir la energía. En la magia política moderna, se usa un escenario, una arenga y una cámara de televisión que la retransmite a millones, creando un circuito cerrado. La energía no se eleva, se desvía. El objetivo final de esta ingeniería oculta no es el control material inmediato, sino la instalación de un estado de conciencia específico en el país, el de la maldición autocumplida. Es la creencia arraigada, a nivel subconsciente colectivo, de que la desgracia es el estado natural, que la traición es inevitable, que cualquier esperanza está condenada al fracaso. Esto genera un campo mórfico de derrota que paraliza cualquier impulso genuino de cambio. La población, sin saberlo, vive dentro de un hechizo de desesperanza perpetuado por los mismos que dicen conducirla a la salvación. La purga de figuras como Maduro desde instancias externas forma parte de la higiene de este sistema oculto. Cuando un nodo o conductor de esta energía, un medium estatal, se satura de las mismas fuerzas negativas que debía administrar, se vuelve disfuncional para los arquitectos. Su caída espectacular, su transformación de líder en chivo expiatorio, es el acto final del ritual. La sangre simbólica, su reputación, su libertad, debe derramarse para apaciguar la furia que el propio sistema generó y, a la vez, para renovar el ciclo. Es un sacrificio en el altar del equilibrio del poder oculto, no en el de la justicia visible. La nueva pieza que se coloque en el tablero, sea quien sea,
Llegará con la promesa de romper el hechizo, pero su función será, inevitablemente, la de reconectarlo a una fuente renovada de la misma corriente.